un lugar de este tamaño, 42 hectáreas, y ese desplazamiento traería consigo nuevamente un alza de los alimentos, porque es más transporte, más lejos. Aquí lo tenemos en el centro de la ciudad. Yo me comprometería a luchar para que ese desplazamiento no se dé. Pero tienen que saber que nosotros como alcaldía no tenemos ni siquiera las mayorías, ni juntando la composición accionaria del gobierno nacional con la de la alcaldía se lograría esa mayoría. Obviamente tendríamos que tener alguna incidencia política en esto y la podemos usar. Pero eso tampoco tiene que ser gratis. Corabastos tiene que tener un compromiso contra el hambre de la zona, por lo menos. Tiene que tener un compromiso con el reciclaje. Porque en este momento, para nosotros, después del hambre, que es la necesidad apremiante, la número uno, también la sostenibilidad ambiental tiene que ser un compromiso de todos nosotros. Y tiene que comprometerse Corabastos con que al campesino le llegue un poquito más de plata. Porque sabemos que aquí llegan los intermediarios. Al campesino se le compra in situ, en sus fincas, y a veces, lastimosamente, a precios que ni siquiera son los precios del costo. Sé también que se aprovechan de la necesidad del campesino. O lo vendes barato o te quedas con el producto. Y aquí, así como vamos a defender a los empresarios, porque quienes hablan también es empresario y conocen las necesidades de los empresarios, la angustia por pagar una quincena, la angustia por obtener un crédito que me cuentan en gran parte obtenido en el mercado ilegal del crédito, que es el gota a gota, que les genera a ustedes unos intereses gigantescos que se trasladan aquí en el comprador final. Cuando un empresario se compromete o adquiere un crédito con el gota a gota, pues está pagando unos intereses muy altos que me cuentan que puede ser del 10% diario o del 20%. Entonces imaginen el escenario. Me dicen que el 20%, pero voy a hacer una cuenta del 10% porque para poder hacer cuentas matemáticas. Entonces eso quiere decir que están pagando 300% al mes. Y 3 por 12, 3.600 al año. ¿Cómo puede resistir una economía pagando 3.600% de intereses al año? ¿Y quién paga ese 3.600%? La persona que está consumiendo el alimento, porque el comerciante se lo traslada directamente al consumidor. Entonces una primera medida, pues yo no soy presidente de la República y no puedo combatir esto, pero sí una primera medida, y esta es una razón que hay que llevarle al presidente y que obviamente lo haré, es cómo el Banco Agrario, pues yo sé que está acá, pero cómo se empodera del crédito directo de los comerciantes en Corabastos para bajar esos precios de financiamiento y que esto también se traslade a los alimentos. Eso fue una promesa de campaña, lo escuchamos infinidad de veces hablar de gota a gota y de cómo este financiamiento ilegal está en poder obviamente de bandas criminales, porque este dinero en su mayoría sale de negocios ilícitos, pues tiene que desaparecer Corabastos. Ese es un primer llamado aquí al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto, porque parte de la inflación de los alimentos que nos volvió a golpear en el último mes, después de varios meses que estaba a la baja, se debe también a esto. Obviamente ya aquí los compañeros retrataron un problema de infraestructura que tiene el país, que se ha venido deteriorando, y ni siquiera deteriorando, porque hay puentes que se han caído que están recientemente construidos. Pero todos esos problemas redundan en que los alimentos su precio siga creciendo. No obstante, en términos generales la inflación ha ido cediendo, ya llevamos 4 meses con la inflación a la baja, pero nos empieza a golpear nuevamente el precio de los alimentos. De modo pues que los compromisos tienen que ser de parte y parte. Yo sí quisiera reunirme con la junta directiva, si en el caso que ustedes me eligieran como alcalde de Bogotá,
para ver en qué nos comprometemos con Corabastos, que comprometerse con Corabastos es defender la economía de más de 50.000 familias. ¿Y en qué se compromete Corabastos con nosotros? En la sostenibilidad ambiental y en mitigar el hambre de los barrios aledaños, por lo menos. Porque la verdad, como dijo Aki, una cosa es hablar, y lo decía yo desde la comodidad o desde el privilegio, pero otra cosa es sentir que en mi estómago no hay nada, que tengo una desesperanza hacia el futuro, que me arde las tripas. Y no quiero justificarlo en ese hecho, pero muy buena parte de la delincuencia que está viviendo en Bogotá se debe al hambre. Porque es que el ser humano tiene un instinto de supervivencia. Y cuando yo salgo a golpear puertas y no consigo trabajo, cuando salgo a buscar oportunidades y no las consigo, tengo que comer de algo. No me quiero justificar en esto a quienes delinquen, pero si no superamos el hambre, tampoco vamos a superar la delincuencia. Eso es un primer tema. Entonces, yo tengo entendido aquí que vamos a hacer recorrido, vamos a volver a este auditorio. Ya no volvemos acá. Llegaron. Ya estamos acá. Candidato. Iba a venir el papá de Gustavo. Lamentablemente su esquema de seguridad le dijo que no era aconsejable, no sabemos, no entendemos.